Buenas tardes. Estamos ahora en la mesa de sexualidades y espacio y tenemos a varias y varios ponentes. Tenemos en primer lugar a Marce Gutiérrez, que su ponencia es sobre las fronteras del cambio de sexo en el cono sur de América entre 1960 y 1900. ¿Puede leer su semblanza? Marce Gutiérrez es activista travesti, estudiante de antropología e investiga desde la teoría feminista queer. Es becaria de la Universidad Nacional de Salta. Actualmente integra la Red Universitaria por el Derecho al Aborto, entre paréntesis RUDA, y la colectiva de disidencias sexogenérico-políticas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito. Sus investigaciones giran en torno a las experiencias de las personas trans y travestis de regiones no metropolitanas, desde una perspectiva sobre las movilidades, las prácticas espaciales y el cruce entre geografía y sexualidad. Adelante, Marce. Este es un trabajo que se encuentra en un proceso de, bastante inicial aún, de desarrollo, y bastante complejo por la cantidad de material que pretendo relevar para poder construir esta problemática, que tiene que ver con las distintas prácticas de movilidad que desarrollaron las personas transexuales en el cono sur de América entre los años 1960 y 1990 para poder acceder al cambio de sexo. Vamos a entender este concepto de cambio de sexo en un doble sentido. En primer lugar, el cambio de sexo hacía referencia al acceso a cirugías, ¿sí? Cirugías de afirmación corporal, y por otro lado, se trataba también del acceso a un reconocimiento legal, es decir, al reconocimiento por parte del Estado en los documentos de identidad de las personas transexuales. A ver, perdón, ahí está. Por alguna razón no se mueve la diapositiva, ahí está, bien. Bueno, la cuestión que me interesa analizar en este trabajo es la cuestión de la accesibilidad geográfica a las intervenciones de cambio de sexo para transexuales en estas décadas, entre 1960 y 1990. También intentar comprender cómo existía y operaba un régimen jurídico y médico que determinaba fronteras sexuales para la expresión transexual dentro de los estados-nación del cono sur de América, tratar de reconstruir y mapear las prácticas de movilidad de las personas transexuales y, acompañado de esto, tratar de pensar una genealogía de los activismos de transexuales, transgéneros y travestis en estas regiones. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Mi trabajo parte de un caso en particular que fue bastante significativo en Argentina, aunque está bastante poco relevado y hay muy poca información al respecto, se ha escrito bastante poco respecto a este caso, que es el caso del doctor Federico De Facio, quien en 1966 es condenado por haber, según la causa del expediente judicial, haber mutilado a un paciente de sexo masculino, ¿sí? Con orientaciones homosexuales. De esa manera está asentado en la causa judicial. Lo que sucedió en esos años fue que ya desde principios de los 60, incluso desde finales de los años 50, el doctor Federico De Facio y el equipo de cirujanos que le acompañaban venían realizando cirugías de reasignación de género a diversas personas en su clínica privada. No había ningún tipo de inconveniente legal con que estos procedimientos se realizaran, pero lo que desencadena este conflicto es que una de las pacientes, María Vega, hace una presentación ante la justicia informando respecto a las operaciones que se había realizado, a los tratamientos hormonales que había seguido y solicitando que se le rectificara su género en el documento nacional de identidad. Eso provoca, por un lado, que María Vega sea encarcelada
para requerirle mayor información respecto a las prácticas que había desarrollado, y después de eso, el encarcelamiento del doctor Federico de Facio y de varios de los médicos que componían su equipo de cirujanos. Finalmente, en 1969, de Facio va a ser absuelto, porque la justicia considera que tiene que primar un criterio científico en la definición de la necesidad o no de una operación a las personas transexuales, y en un fallo bastante interesante se plantea, ¿no?, la necesidad de revisar qué política o qué lineamientos jurídicos se tienen que empezar a seguir respecto a esta cuestión. Sin embargo, algo que se produce entre medio de este periodo es que en el gobierno de Juan Carlos Onganía, que fue un dictador de corte claramente conservador en Argentina, se sanciona se reforma la ley 17.132 de ejercicio de la medicina para incluir algunos artículos que van a criminalizar este tipo de intervenciones. Lo que vamos a hacer, la metodología que voy a seguir para reconstruir estos procesos tiene que ver fundamentalmente con la indagación de archivos, por sobre todas las cosas, aunque también he podido acceder a algunas entrevistas que ya habían sido previamente realizadas, y entrevistas también con activistas transexuales y travestis que actualmente están en distintas organizaciones militantes, para tratar de producir un poco este mapeo de las trayectorias, cómo se accedía a las cirugías, en qué países, de qué manera, a qué costos. Y también he consultado algunos materiales audiovisuales, documentales, que registran algunos de estos procesos y que me parecen de interés para reconstruir esta cuestión. Como les decía, en el año 1967 se modifica esta ley y se introducen dos artículos fundamentales que van a hacer lo siguiente. Por un lado, van a prohibir que los médicos lleven a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del paciente sin autorización judicial. Y por otro lado, van a prohibir cualquier tipo de intervención que provoque la esterilización de las personas. Esto porque se habían presentado otros casos también paradigmáticos y que habían tenido gran difusión en la prensa, de mujeres que habían sido que se les había realizado histerectomías o ligaduras de trompas sin su autorización. Entonces, esto traía una serie de dilemas. Entonces se reforma la ley y se imponen estos nuevos límites respecto a la flexibilidad del cuerpo y a lo que se puede hacer con los cuerpos. Estos límites respecto a la sexualidad. Entonces van a quedar prohibidos a partir de este momento esas intervenciones. Contrariamente, en Chile, en el año 1973, el doctor Manuel Salas Vieira va a realizar la primera operación a una persona transexual, a Marcia Alejandra. Y acá en la presentación consigno una frase que Marcia dice en una entrevista respecto a la cuestión. Y además, en el año 1970, Chile va a sancionar una ley que permite el cambio del nombre registrado en los documentos a partir de dos causales, dos motivos, ¿no? Por un lado, si estos nombres fueran nombres risibles, ridículos, o que menoscaben la moral, o que menoscaban material o moralmente a las personas. Y por otro lado, también se podían cambiar los nombres si las personas eran reconocidas durante un lapso mayor a 2 años con algún otro nombre, seudónimo o nombre artístico. Esta ley, la ley 17.344, sancionada en Chile, permitió que muchas de las personas transexuales que accedían a las cirugías de reasignación de género, a las cirugías de afirmación corporal que realizaba el doctor Salas Vieira, pudieran obtener documentos que acreditaran su identidad autopercibida. Se realizaron en ese periodo, entre el año 60 y 90, cerca de 86 solicitudes de rectificación de los documentos, de los cuales 47 fueron realizadas por personas transfemeninas y 39 por personas transmasculinas, de las cuales la mayoría de ellas fueron aprobadas por la justicia chilena. Algo que
en mi investigación, en mi indagación empieza a aparecer, y que es algo del saber popular que todo el mundo en Argentina comenta y sabe, es que las transexuales argentinas iban a Chile a operarse, por una cuestión de que era bastante más accesible que otros destinos en donde se podían realizar las operaciones, pero también por la cercanía que tenía territorialmente, geográficamente con Argentina. Así que durante ese periodo se van a realizar una serie de operaciones a personas argentinas. Salas Vieira menciona haber operado por lo menos a 5 transexuales argentinas, pero lo cierto es que esos números no son tampoco muy claros, no se sabe cuántas personas han sido operadas, pero también menciona que ha realizado operaciones a mujeres transexuales que venían de Brasil, que venían de Uruguay, ¿sí? Por lo tanto, era Chile un lugar en donde no solamente existía la tecnología suficiente o los saberes suficientes para poder realizar estas intervenciones, sino que además existía este marco legal que permitía el cambio del nombre en los documentos. En Argentina van a existir entre los años 80 y 90 una serie de activismos de personas transexuales bastante notorios. En este caso voy a destacar algunos casos que han sido emblemáticos. Por un lado, Karina Urbina era una transexual de la provincia de Buenos Aires. Ella organiza la primera organización de personas transexuales, que es Transdevi, Transexuales por el Derecho a la Vida y a la Identidad. Y acá en la otra imagen que vemos en la pantalla, en una entrevista que se le realiza en la revista Kabum, ella menciona, ¿no?, cómo en otros países de la región, como Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay, se permitían las operaciones. En Paraguay se otorgaba la documentación a las personas, pero Argentina no tenía ninguna de estas posibilidades dentro de su marco jurídico. El activismo de Karina es muy interesante porque ella inicia todo en el año 1982 haciendo una presentación ante la justicia, pidiendo el cambio de sus documentos, el cual finalmente es denegado, pero con un fallo en disidencia que va a ser de alguna manera como el precedente para una serie de transformaciones posteriores que van a devenir en la posibilidad de que algunas transexuales obtengan sus documentos e incluso puedan ser operadas en la República Argentina. Uno de estos casos es el caso de Mariela Muñoz, que en el año 97 va a ser la primera mujer transexual que recibe un documento que registra su identidad femenina en el DNI. Y ella salta a la fama porque en el año 93 es llevada presa por haber secuestrado, ¿no?, a 2 niños, cuando en realidad ella había tomado la guarda de esos niños a pedido de la propia madre, que después de chantajearla durante algún tiempo, terminó denunciándola ante la policía y se le abre una causa, y eso la catapulta ante los medios de comunicación y la convierte en una referente ineludible de la experiencia transexual. Mariela logra, ¿sí? Te quedan 4 minutos. Bien, Mariela logra presentarse ante los medios de comunicación como una auténtica mujer, como una madre, con un deseo maternal muy fuerte, y finalmente consigue su documento. Es la primera persona transexual que consigue su documento de identidad en ese momento. Ahí tenemos algunas imágenes de archivo de Mariela recibiendo sus documentos. Y en el mismo año, en 1997, bueno, Mariela fue una de las transexuales que se operó precisamente en Chile. Ella pudo obtener documentos con su nombre femenino en Chile, pero esos documentos luego no eran reconocidos en Argentina, lo cual también era otra problemática, porque podías obtener tus documentos en Chile, pero después no tenían un reconocimiento legal en los otros países de la región. Y otro caso fue el de Juana Luffy, en el año 97, que es la primera persona transexual que accede a una operación realizada en un hospital público en Argentina y con autorización judicial. El caso de Juana Luffy guarda una particularidad, que ella es diagnosticada con un hermafroditismo y eso le permite acceder. Esto me parece que también es un punto interesante, como entender qué tipos de identidades eran pasibles de obtener una autorización o no.
veíamos en el caso del doctor De Facio que él también apelaba a los medios de comunicación diciendo que solamente había operado a personas intersexuales, como si la ambigüedad genital de las personas intersexuales habilitara a la realización de una cirugía, pero las condiciones psíquicas de una persona transexual no fueran suficiente causal para acceder a una cirugía. En el caso de Juana Lufi tenía este diagnóstico de hermafroditismo, lo cual le permite acceder a su cirugía. Lo importante acá es que cuando se realiza la cirugía por orden judicial en un hospital público de la provincia de Buenos Aires, tienen que tomar contacto con profesionales de la región que puedan enseñarle al equipo médico de cirujanos de este hospital cómo realizar estas intervenciones. Por lo tanto, se produce una comunicación entre Salas Vieira, que venía realizando estas operaciones en Chile, y el equipo de médicos que estaba en este hospital, en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Por lo tanto, también me parece interesante pensar en esta migración y movilidad de los conocimientos respecto a las intervenciones sobre el género. Finalmente, bueno, este caso fue muy importante porque ese hospital se convirtió con el tiempo en el hospital de referencia. A partir de allí, con ese precedente jurídico, empezaron a autorizarse con mayor asiduidad la realización de operaciones a personas transexuales, y hoy actualmente es un hospital de referencia donde se realizan este tipo de intervenciones, teniendo en cuenta que en Argentina actualmente existe una ley de identidad de género que obliga la realización de estas intervenciones, y es un marco jurídico totalmente distinto, pero que de algún modo es deudor de estos procesos de discusión jurídica en torno a la cuestión de la transexualidad. En definitiva, me parecía interesante abordar todo este tránsito de experiencias, estas prácticas de movilidad, esta búsqueda de las personas transexuales en distintas regiones, en distintos países de la región, para tratar de pensar cuáles son los límites geográficos del sexo, cuál es el estatus jurídico que ha tenido el cambio de género, cómo se han trasladado estos saberes y experiencias en torno a la producción del cuerpo deseado, y tratar de pensar en estas trayectorias que se van haciendo carne en las vidas de las personas transexuales, a veces acudiendo a la clandestinidad o teniendo que litigar fuertemente contra los estados-nación y las fronteras que se imponen sobre las sexualidades disidentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora toca el turno a Eric Rubio Galván. Su ponencia se llama La dimensión espacial del closet, estrategias de resistencia en la intersección entre espacio y género en la deconstrucción del closet de varones homosexuales en la Ciudad de México. Eric es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle y maestro en Estudios de Género por el Colegio de México. Es experto en temas de diversidad sexual, específicamente procesos sociales y de identidad de hombres homosexuales. Obtuvo el grado de maestría con la tesis titulada Nunca terminamos de salir del closet, un estudio sobre subjetividades con varones homosexuales en la Ciudad de México, en la cual se estudió los procesos de construcción y deconstrucción del closet a partir del análisis de las particularidades y puntos en común que tienen las experiencias subjetivas de varones homosexuales que residen en la Ciudad de México. Adelante, Eric. Yo les quería contar que la titulé así, La dimensión espacial del closet, porque además de hacer una alusión, digamos, a la metáfora del closet como un lugar en el cual las personas no heterosexuales, o un lugar del cual salimos las personas no heterosexuales, también lo veo para abordar un aspecto interesante en este tema que no es el central de la investigación del cual parte esta presentación, pero que, bueno, dado el espacio y dado las temáticas de este congreso, me pareció interesante abordar. Y es que los espacios, tanto físicos como digitales, pues resultan constitutivos de las formas y momentos en que los sujetos hacen explícita o no su homosexualidad. Es decir, que los espacios determinan cómo los sujetos negocian con la heteronorma y deciden cómo, cuándo y con quién se declaran homosexuales. Como les decía, este análisis deriva de una investigación más extensa, como para obtener el grado de maestría en estudios de género en el Colegio de México, en el cual pues analizan los relatos biográficos de 10 varones homosexuales
para comprender sus experiencias subjetivas de construcción y de construcción de closet. Y bueno, antes de... Bueno, ese es el planteamiento del problema, lo que les comentaba, que los espacios son constitutivos de las formas en que los sujetos negocian la heteronorma. Y antes de iniciar, ¿saben qué le voy a dar? Listo, perdón, es que no estaba como diapositiva. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera pasar un poco por cómo ha ido transformándose el concepto de closet o esta metáfora del closet, porque no siempre ha sido igual. De principio, aquí, como lo pueden ver, es importante resaltar que, siguiendo a George Chesney, que referirse a la declaración de la orientación sexual utilizando el término de closet es relativamente reciente, es decir, comenzó a utilizarse a partir de la década de 1960, justamente derivado de los movimientos sociales de liberación homosexual en Estados Unidos y alrededor del mundo, ¿no? Y previo a estos momentos históricos, este investigador nota que se utilizaban otras expresiones, como quitarse una máscara, como dejar de vivir una doble vida, o bien esta expresión que es el coming out, ¿no? Lo que ahora también tenemos como el coming out of the closet, solamente que en ese entonces, pues el coming out no era exactamente salir del closet, no era salir hacia el mundo heterosexual, sino que este coming out se refería a una presentación en sociedad del mundo homosexual, ¿no? Entonces, ante el ambiente gay, digamos. Usualmente en fiestas de travestismo o los llamados drag balls en las grandes ciudades de Estados Unidos. Y pues justamente este coming out es un término que que lo toman prestado o lo reapropian de las fiestas de debutantes estadounidenses, ¿no? Entonces, una presentación en sociedad. Luego, como les mencionaba, pues tenemos estas grandes movilizaciones sociales de liberación homosexual en las décadas de los 60, de los 70 y de los 80, y en los cuales, pues justamente, por ejemplo, en México, tomamos las primeras apariciones del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, del FAR, en el 78 y en el 79, las cuales pues son consideradas por varios autores, entre ellos Jordi Díez, como el momento en que los homosexuales mexicanos salen del closet. Y entonces, el comenzar a utilizar el closet como una metáfora hace referencia a lo que Yves Kosofsky-Sedgwick llama una certeza epistemológica, que pinta una imagen de la división entre lo público y lo privado. En tercer lugar, tenemos los modelos identitarios, que es pues justamente a partir de estos movimientos sociales que distintas disciplinas, entre ellas la psicología clínica, se comienzan a interesar por estudiar el salir del closet como un proceso identitario, ¿no? Y empiezan a crear modelos para entender esta experiencia. Uno de estos estudios, de los principales, es el de Vivienne Cass, que propone un modelo teórico de 6 etapas para la formación de la identidad homosexual. No voy a ahondar mucho en estos modelos porque no es el objetivo de la presentación, pero digamos que estos modelos normalmente componen una serie de pasos como empezando con la confusión, con la comparación ante la norma heterosexual, luego la tolerancia, como de la homosexualidad como algo deseable o no, luego la aceptación que surge al contacto con el ambiente homosexual, después el orgullo de identificarse como homosexual y al final una síntesis de identidad y la asimilación de la homosexualidad como una parte más del carácter del sujeto y no como la principal. Ahora bien, la perspectiva desde la cual yo analizo el closet es como lo pongo aquí, un dispositivo disciplinario. Aquí sigo el trabajo de Serrato y Balbuena, que a su vez se basan también en una visión Foucaultiana, en el cual el closet resulta ser un recurso de la biopolítica que se gesta desde la familia a partir de la vigilancia de la sexualidad. Y en este sentido, como dice Judith Butler, la vigilancia de la sexualidad también se asume y se reproduce por los propios sujetos, ¿no? Y entonces esto genera una autocensura a partir justamente de la prohibición de la homosexualidad.
Entonces, tomando estos marcos como parámetro, lo que yo propongo es que para entender el closet hay que verlo como un proceso constante de construcción y de deconstrucción. Es decir, que estamos en un proceso en el cual la vigilancia se ejerce en distintas intensidades y en el cual el sujeto pues va negociando esta vigilancia de la heteronormatividad. Y aquí es donde la dimensión espacial del closet toma sentido, porque es cuando los sujetos echan mano de diversas estrategias para resistir ante la heteronorma, dependiendo de su contexto, ya sea material, social, cultural, y del momento en el que se encuentren, ¿no? Entonces, estas estrategias de resistencia no necesariamente son desafiar la norma, sino que muchas veces comprenden la asimilación de forma que puedan ser inteligibles ante el mundo heterosexual. Y bueno, la metodología que se empleó en esta investigación, como les comentaba al inicio, que parte de una investigación más extensa, pues la enfoqué cualitativamente a partir de relatos de vida de 10 varones homosexuales que viven en la Ciudad de México, empleando técnicas del método biográfico y echando mano de algunas otras técnicas. Entonces aquí les pongo las técnicas que empleé, que fueron entrevistas semiestructuradas, biográficamente orientadas, en las cuales me basé o me enfoqué en las experiencias subjetivas de los informantes con relación al closet. Hice también un ejercicio de participación observante durante la marcha 41 del orgullo LGBTTI+, en la Ciudad de México, y realicé también un cuestionario a personas heterosexuales sobre su conocimiento, su visión de lo que significa salir del closet. Y bueno, para esta ponencia en especial únicamente tomo en cuenta los datos provenientes de las entrevistas de los informantes. Y aquí también me permito acotar nada más, porque me parece importante, que la forma en la que empleo el concepto de experiencia es desde la perspectiva de Avtar Bra, quien concibe a la experiencia como algo que está culturalmente construido. Y lo cual quiere decir que no existe una forma directa de acceder a la verdad, sino que debe tomarse como una suerte de proceso de significación con procesos también que afectan a la noción de agencia y así desbaratan la concepción de identidades universalizantes, fijas, preexistentes. De este modo, las diferencias entre las distintas historias individuales resultan también fundamentales para la cohesión de las historias colectivas. Entonces, ya entrando a la dimensión espacial del closet, esto tiene que ver principalmente con los distintos efectos que tiene el contexto material en cómo los sujetos socializan su orientación sexual. Decir que el closet tiene una dimensión espacial, pues visibiliza el hecho de que este dispositivo no es universal para todos los sujetos, sino que les afecta de maneras diferenciadas y los mismos sujetos se relacionan distinto con el closet que construyen. El análisis que presento lo acoto en estrategias de resistencia que se despliegan en 3 escenarios específicos, que es la casa o el hogar, el espacio público y el Internet, sobre todo las redes sociales. Para analizar el espacio de la casa, yo lo veo por 2 lados distintos. En un primer lugar, son pues los lugares en los cuales se realizan estas entrevistas. Esto de manera más metodológica, digamos, el análisis de la metodología, y tiene que ver con dónde me reciben los informantes. La mayoría de las entrevistas se llevaron ya sea en su vivienda, en cafés o bien en su lugar de trabajo. Entonces aquí, pues quienes me recibieron en su casa me permitieron ver ciertas cosas, ciertos aspectos, por ejemplo, los libros que tenían, la simbología, los objetos referentes a la identidad LGBT, a la comunidad LGBT, que el arte que poseían en sus hogares, que pues permitían de cierta forma que quien entrara a esos espacios inmediatamente pudiera ver que quien vivía ahí se identificaba, ¿no? con estos discursos. Y, Eric, perdón, Eric, tienes 5 minutos. Ok, me apuro. Y bueno, el otro lado son los relatos de los informantes. Entonces aquí vemos que el hogar justamente funciona como un lugar en el que la vigilancia y la disciplina pues es muy fuerte.
aquí en el testimonio de Diego, de 22 años, pues cuenta cómo en sus experimentaciones sexuales con algunos amigos, con un amigo, pues cuando su papá se da cuenta de esto, lo reprime fuertemente, ¿no? Y luego hay otros testimonios que justamente pues abonan a este sentido de vigilancia y de disciplina en el ambiente del hogar. Luego, el espacio público, pues es uno que vi desde dos puntos. Uno es justamente la Marcha del Orgullo y los testimonios que recopilé me permitieron ver que justamente esta marcha, esta fiesta política como la llama Jair, pues es un espacio en el cual pueden vivir de manera más libre, no solamente su orientación sexual, sino ciertas identificaciones de género, ¿no? Y la otra parte que me parece interesante mostrarles es también, pues, la otra cara de la moneda, ¿no? El rechazo justamente a estas marchas y cómo hay ciertos informantes, como Edgar, de 59 años, que lo ve como algo, pues, ya pervertido y que incluso él, pues, en su vida diaria no le gusta mostrar eh, muestras de afecto hacia otros hombres en público, ¿no? También tenemos el caso de Santiago, que no le gusta también que lo identifiquen como homosexual en su lugar de trabajo. Y otra parte del espacio público interesante es, por ejemplo, lo que dice Jesús de espacios que tienen significados compartidos, como el último vagón del metro de la Ciudad de México, en el cual, pues cuando te encuentras con personas en este espacio, luego puedes de cierta forma identificar pues su orientación sexual o que son parte de una comunidad, aunque como lo ve aquí, como lo dice el testimonio, pues no siempre esas personas se quieren identificar también como homosexuales. Y por último tenemos el Internet y las redes sociales, en los cuales pues estos son espacios más allá de la virtualidad, de espacios que no sean reales, pues son espacios en los cuales la sociabilidad de los sujetos también se imprime. Y entonces aquí vemos las estrategias que tienen los informantes para negociar, digamos, o para tener estas declaraciones no necesariamente explícitas con un grupo más amplio de personas. Entonces aquí, pues los informantes juegan mucho con lo que comparten, con las restricciones de con quién comparten ciertas cosas, ¿no? En las redes sociales, con a qué le dan like, a qué le dan compartir, justamente para poder declararse homosexuales sin necesariamente tener un encuentro frente a frente y una declaración explícita de esto, ¿no? Te quedan 2 minutos, Eric. Perfecto, ya voy cerrando. Entonces, nada más como para concluir, tengo estas estrategias, ¿y por qué le llamo estrategias de resistencia justamente? Yo las pongo en estas 4, ¿no? Que es la primera, asimilar la heteronormatividad y la vigilancia de la sexualidad en distintos espacios. Luego está la negociación de las declaraciones en los distintos espacios para no ser agredidos o bien para no perder cierto estatus social en los contextos en los cuales se desarrollan, ¿no? Como en el ámbito laboral. Luego está poder asirse a una identidad colectiva a partir de su presencia en ciertos espacios, como la Marcha del Orgullo, y también poder identificarse con otras personas similares en espacios que tienen significados compartidos. Y el último, pues son las estrategias para evitar las declaraciones constantes con personas que quizás no les interesa tener una interacción más profunda, mediante justamente herramientas digitales que proveen los espacios como las redes sociales, ¿no? Que son los likes, compartir información, restringir su información, restringir quién puede ver sus publicaciones. Y entonces todas estas estrategias yo las llamo de resistencia porque les permiten habitar los espacios de maneras pues estratégicas y poder declarar o no su orientación sexual. Con eso cierro. Y bueno, si estas son las referencias, si a alguien les interesa. Y también si tienen alguna duda o si quieren saber más de esta investigación, pues les dejo mi contacto. Después de Eric tenemos a una ponencia conjunta de José Patricio Fuentes Gallardo, Carolina Romero Parada y María Pía Torres Zamora. La ponencia se titula Valoraciones en torno a la construcción de la comunidad homosexual masculina como espacio de homosocialización, resistencia y articulación política en Temuco, Chile. Bien, voy a leer su... perdón.
Voy a leer su semblanza de los tres, uno por uno. Bueno, de José Patricio Fuentes Gallardo, él es estudiante de medicina de cuarto año de la Universidad Mayor de sede Temuco, Chile. Actualmente se desempeña como presidente y director de investigación de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de dicha casa de estudios. Se desempeñó durante marzo hasta junio del 2020 como director de la revista científica ANASEM 2020. También se ha desempeñado como ayudante alumno de las asignaturas de orientación a los estudios médicos y metodología de la investigación. En la primera ha sido invitado a dar la clase de introducción de la investigación y en la segunda ayudantías en paralelas a las cátedras. Ha sido invitado como profesor a la Cátedra de Género y Masculinidades, Debates Contemporáneos de la Universidad Católica de Temuco. Carolina Romero Parada es magíster en Psicología Jurídica e Intervención Psicosocial, con mención en Evaluación Pericial Forense, de la Universidad Mayor de sede Temuco. Postítulo en Familia e Infancia, Problemáticas y Modelos de Intervención, Universidad de la Frontera. Diplomado en Estrategias de Intervención Familiar en Abuso Sexual por la Universidad Alberto Hurtado, también diplomado en Docencia Universitaria Efectiva por la Universidad Mayor, sede Temuco, psicóloga pontificia, Universidad Católica de Chile. Actualmente es directora del programa de Magíster en Psicología Jurídica e Intervención Psicosocial de la Universidad Mayor, sede Temuco. Ejerce labores académicas en programas de pre- y postgrado de dicha casa de estudios y asesora temáticamente proyectos de investigación de posgrado vinculados a maltrato infantil y conducta violenta. María Pía Torres Zamora. Ella es antropóloga social y licenciada en antropología por la Universidad Católica de Temuco. Maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, con mención en cultura, procesos identitarios, artísticos y cultura política en América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Antropología y la Dirección de Formación Humanista y Cristiana de la Universidad Católica de Temuco, Chile, impartiendo cursos sobre temáticas de género, masculinidades, cultura y antropología general. Sus intereses profesionales e investigativos están focalizados en los procesos de desarrollo, transformaciones socioeconómicas y equidad de género en el seno de los pueblos originarios y las comunidades costeras de América Latina. Ha participado en proyectos financiados por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, así como también en la elaboración de diagnósticos socioculturales y socioeconómicos para consultorías e investigaciones de carácter nacional e internacional. Pues adelante, ellos van a compartir la exposición, 5 minutos cada uno, y bueno, igual que todos, ya saben cuál es la regla. Adelante, pueden empezar. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Somos José Patricio, Carolina y María Pía de la Universidad Mayor de Temuco y el día de hoy vamos a compartir parte de los resultados parciales de una investigación que, si bien estaba focalizada en el ámbito de la salud sexual de la comunidad homosexual masculina en Temuco, vamos a socializar ciertos resultados que tienen que ver con esta dimensión de la valoración de la construcción de una comunidad homosexual como espacio de socialización, resistencia y articulación política en Temuco. Bien, yo voy a continuar con los antecedentes de nuestra investigación. Esta investigación fue realizada en Chile, específicamente en la región de la Araucanía, en la ciudad de Temuco, que se puede ver acá en rojo en nuestro mapa, y es una región que cuenta con un 28,5% de pobreza multidimensional, entiéndase estas diversas aristas de la pobreza. Por otro lado, también tenemos que un 34,3% es una población indígena, según el censo, lo cual es un número bastante elevado. En esa misma línea, en nuestra región, se han establecido fuertes conflictos de índole sociopolíticos que están muy ligados con el concepto de colonización interna.
La problemática que nosotros presentamos reconoce que si bien en el seno de los procesos de democratización de la sociedad chilena, digamos, vivido desde la década de los 90 con el retorno a la democracia, los movimientos LGBTIQ+, han cobrado mucha fuerza y han propiciado escenarios de visibilización de la discriminación y la estigmatización que han sido dotados de legitimidad e impunidad en el ámbito público y social. Y eso se observa o se visibiliza a través del aumento sustantivo de denuncias basadas en la orientación sexual y la identidad de género que ha sido progresivo durante las últimas 2 décadas particularmente, sumado a que en este contexto diversas investigaciones reconocen la dificultad que tienen las personas de orientación homosexual para superar la negatividad asociada a la misma. Y en este sentido, si bien se destaca el sentido de la configuración de una comunidad en un sentido político que pueda propiciar escenarios de disputa del uso de los espacios públicos y del ejercicio pleno de los derechos de las personas y los ciudadanos, poco sabemos acerca de las valoraciones que se tienen en torno a las comunidades homosexuales por parte de sus integrantes o cuáles son las dificultades que se podrían presentar en escenarios de estigmatización y discriminación. Por lo tanto, queremos saber de qué manera podrían influir y cómo se ha autovalorado la participación de las personas en estas comunidades. Ahora, siguiendo con la metodología, ¿cómo llevamos a cabo esta investigación? Esta investigación está enmarcada entre un proyecto de investigación que se denomina Descripción Biosocial de la Comunidad Homosexual Masculina entre 18 y 30 años de la comuna de Temuco durante el año 2020. Este fue un estudio de carácter mixto, en donde posteriormente también se realizaron, además de un cuestionario, entrevistas dirigidas frente a temas que nos importaban, entrevistas de tipo semiestructuradas, en donde nuestra población objetivo, como el nombre bien lo dice, eran varones homosexuales, bisexuales entre 18 y 30 años que residían en la comuna de Temuco junto con otros criterios de inclusión. Dentro de los objetivos, nosotros nos basamos en esta presentación exclusivamente en el objetivo 3 que les estamos exponiendo, y también trabajamos con una población total de 223 individuos, los cuales fueron calculados a través de la fórmula Kinsey, que explica que aproximadamente el 10% de una población sería disidente sexual, ocupando también los datos que estaban en el censo de nuestro país, de nuestra región. Ahora, avanzando hacia los resultados, la primera arista importante es hablar de la discriminación. Como ustedes pueden ver, a la derecha de la pantalla sale una frase de uno de nuestros entrevistados en donde él declara que somos un grupo social ya discriminado por el resto de la sociedad. Lo cual, si nos vamos a una arista muy, pero muy concreta desde el punto de vista de valores, vamos a ver de que esto sí se condice con aquella opinión, en donde los lugares en donde existe un alto nivel de discriminación son en lugares públicos, pero también en instituciones públicas como municipalidades, hospitales públicos, consultorios, clínicas, etcétera, y también aquellas que sean dependientes del Estado. También debemos tener en consideración que el 91,48%, una cifra extremadamente elevada, no ha hecho ninguna denuncia en Carabineros de Chile, que es la policía de nuestro país. Lo que también va muy ligado con que son las mismas instituciones públicas estatales las que ejercen discriminación frente a esto. Entonces, sería un poco... Se entiende que tú no puedes como recurrir a una misma institución que te violenta a irlos a denunciar. También un 43,05% de los encuestados han sido discriminados por sus propias familias y un 39,91% ha escuchado más de 4 veces frases como la homosexualidad es una enfermedad, los homosexuales son todos afeminados y amanerados, juntarse con homosexuales te puede convertir en homosexual, un gay es producto de una mamá sobreprotectora y cuando un hombre hace cosas de mujeres lo más probable es que sea gay. Todas estas son frases, ¿verdad?, que están basadas netamente en la discriminación y en el estigma, y son escuchadas más de 4 veces por nuestros participantes.
respecto al uso de los espacios públicos y la idea de la comunidad homosexual, vamos a encontrar distintos reactivos frente a los cuales se presentan distintos porcentajes de acuerdo en la encuesta que nosotros aplicamos. Por ejemplo, respecto a si es necesario contar con más lugares de recreación de carácter LGBT, el 95,7% está de acuerdo, ¿no? Es decir, que como el uso del espacio público no pudiese ser utilizado de forma equitativa por las personas en función de su orientación sexual, ¿no? Si manifiesta expresiones amorosas, tales como abrazos, besos o caminar de la mano en espacios públicos, si bien más de la mitad señala sí hacerlo, un alto porcentaje señala que no lo hace, ¿no? Y si Temuco es una ciudad segura para los homosexuales, el 61,44% señala estar en desacuerdo. Asimismo, tal como mencionaba José Patricio anteriormente, si las instituciones de seguridad pública les hacen sentir protegidos, el 70% manifiesta estar en desacuerdo. Respecto a la evaluación de las políticas públicas a favor de la población homosexual, en una escala del 1 al 7 es calificado con un 2,93, lo cual es bastante bajo. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos por los cuales la comunidad homosexual debiese luchar o presentar de forma colectiva como demanda al Estado, por ejemplo, aparece la adopción homoparental, ¿cierto? Con un 94,17% de acuerdo. Pero al preguntar cómo calificaría a la comunidad homosexual en Temuco, en una escala del 1 al 7, aparece con un 3,66, lo cual también es bastante bajo. Si se siente perteneciente a la comunidad homosexual en Temuco, el 67,71% señala no, y si los homosexuales de Temuco son clasistas, se eleva a un 82,51% de acuerdo, mientras que al preguntar si existe discriminación entre personas gay, el 97,7% está de acuerdo, lo cual es uno de los porcentajes más elevados que nosotros pudimos conseguir en la aplicación del cuestionario. Bien, en relación a la tercera dimensión de resultados respecto de la valoración y autovaloración, en primer lugar les invito a revisar los planteamientos de algunos de los jóvenes entrevistados, donde podemos apreciar cualitativamente la valoración que ellos realizan de la comunidad gay de Temuco. A modo de ejemplo, este profesional de 31 años utiliza los calificativos discriminador, superficial, infidelidad, la falta de empatía, vacíos, como calificativos para describir a esta comunidad, pese a señalar finalmente que a él le extraña que siendo un grupo social ya discriminado por el resto de la sociedad, manifiesten estas características, esperando que sean más unidos en realidad. Otro profesional de 28 años alude a la irresponsabilidad, refiriéndose al aumento de los contagios de VIH. Tenemos acá otros ejemplos en relación, por ejemplo, a lo que plantea este estudiante de 22 años, que refiere que el ambiente o esta comunidad gay en Temuco es tóxica, que hay mucha envidia, discriminación entre ellos mismos, y otro estudiante de 23 años plantea que la comunidad es venenosa, malintencionada, poco cooperativa, lo que en general nos transmite esta idea de una visión bastante negativa respecto de la comunidad. Podemos advertir que estas impresiones reflejadas cualitativamente son concordantes con los resultados cuantitativos del estudio, porque al solicitarle a las personas encuestadas que escojan 3 características o conceptos que describan a la comunidad gay de Temuco, ustedes pueden apreciar, está ahí resaltado en un rectángulo azul, que todas las características son de carácter negativo: superficiales, egocéntricos, clasistas, discriminadores, promiscuos, es decir, se aprecia una valoración eminentemente negativa de la comunidad gay, mientras que a nivel personal, las personas encuestadas en su mayoría parecen no identificarse con estas características, y de esta manera entonces es comprensible esto de que no se sientan parte, ¿ya? Y como se expresa acá en este reactivo que quisimos mostrar, cuando se les pregunta si se sienten pertenecientes a la comunidad homosexual de Temuco,
un 67,7% señala no sentirse parte de ella, es decir, intenta desmarcarse, ¿ya? Diferenciarse respecto de esta comunidad gay, pese a que estas personas encuestadas son todas personas que admiten esta orientación sexual. Les quedan 4 minutos. Bueno, y para ir finalizando, tenemos algunas conclusiones, ¿cierto?, que van en una dimensión un poco más reflexiva, que si bien distintas investigaciones han hecho hincapié en que la articulación de comunidades en distintos ámbitos y sentidos permite levantar demandas, disputar espacios públicos, denunciar situaciones de vulneración y discriminación, por lo tanto son observadas como algo virtuoso, se dificulta poder tejerlas en escenarios de estigmatización y discriminación compartida, ¿no? Que es lo que nosotros observamos fundamentalmente en la ciudad de Temuco. Por otro lado, también es importante agregar a las conclusiones que la reproducción de estos escenarios de discriminación y estigmatización no van a descansar, como evidentemente y lamentablemente vimos, en los senos de las instituciones públicas y privadas y también de otros, sino que, como expone este autor, lamentablemente también son acción de los propios dominados. Y por último, si bien se explicitan avances en torno a la autoaceptación de la propia orientación homosexual, esto se dificulta y obviamente se hace difícil una valoración positiva de la misma, lo que podría estar relacionado con lo que plantean autores como Kass o Gutiérrez, y estaría vinculado a esta internalización de condicionamientos sociales que impiden el poder, en el fondo, tener una perspectiva distinta a aquello que es valorado socialmente, porque lo que es valorado socialmente y que ha sido parte de la aculturación de estas personas como miembros de una cultura, de una sociedad, sin duda influye en la valoración que ellos hacen de la comunidad gay y también en la autovaloración. Bien, con eso terminamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sigue José Andrés Hernández, o también conocido como León Damián, y su ponencia se titula la heterotopía experimental. Bueno, voy a leer su semblanza. Bueno, él es licenciado y maestro en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, supongo que es así, porque solamente tengo las siglas. UAQ, en México. Es miembro de la red de investigadores del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades, coordinador y fundador de Opacidades, grupo de estudios sobre erotismo, sexualidad y género. Escribe en el blog de cultura y literatura feminista Killed by Trend, ha publicado artículos y reseñas en diferentes revistas académicas y participado como ponente y conferencista en múltiples eventos académicos a nivel nacional e internacional. Gestionó y organizó el primer y segundo coloquio sobre erotismo, sexualidades y género en 2015 y 2016 en la Universidad Autónoma de Querétaro. Supongo que es la Universidad Autónoma. Voy a iniciar con 3 preguntas. ¿Cómo se forman comunidades selectivas a partir del ejercicio de prácticas sexuales subversivas? ¿Cuál es la relación entre el uso de los espacios y la emergencia de subjetividades contrasexuales? ¿Cómo podemos establecer una relación entre arquitectura, sexualidad y subjetividad? En reflexionando sobre el sexo, Gay Rubin planteó que en nuestras sociedades opera un sistema político que organiza las prácticas sexuales y les otorga un significado social a partir del contexto cultural. Rubin propone la necesidad de crear teorías radicales sobre la sexualidad que apunten hacia la justicia erótica y la erradicación de la violencia que produce nuestro sistema de organización cultural sobre el sexo, el género y el placer.
El punto más importante del texto de Rubin es que la sexualidad es siempre política y que hay periodos históricos en donde sus códigos culturales, normativas sociales y la simbolización de sus prácticas son renegociados y a su vez dichas renegociaciones pasan por procesos de transformación subjetiva, por lo que es necesario crear nuevas metodologías de investigación sobre su campo. Hay una política en los procesos de sexualidad y en sus manifestaciones sociales. Esas economías políticas del sexo son los motores en ocasiones de los procesos de transformación social y tienen consecuencias patentes en el entorno material donde habitan las poblaciones. Su estudio requiere no solo una visión amplia y libre de prejuicios, sino también que el investigador se involucre con sus experiencias como sujeto atravesado por las tecnologías de producción de subjetividad actuales. En este sentido, la propuesta del Manifiesto Contrasexual del filósofo Paul B. Preciado apunta a la escritura de una teoría de los anormales elaborada desde la periferia por los sujetos queers y mutantes. La contrasexualidad propone una nueva teoría del cuerpo y de la sexualidad, entendiéndolos como archivos somáticos vivos, constituidos por tecnologías múltiples que son posibles de ser reconvertidas, agenciadas críticamente y resignificadas. La principal herramienta que propone la contrasexualidad para la producción de conocimiento situado y por lo tanto para la reinvención del uso de los placeres y del fin de la naturaleza como ficción normativa, es el cuerpo del sujeto como experimentador de afectos, deseos y placeres. Ese saber resultante es justamente desterritorializar el cuerpo propio en singular y compartir conocimiento en plural a través de las redes de las micropolíticas del deseo y de los comunismos somáticos. Por su parte, Michel Foucault propuso el concepto de heterotopías para localizar, describir, fechar y teorizar lugares particulares situados en los márgenes de las organizaciones, instituciones y construcciones sociales habituales y cotidianas. La heterotopología es el estudio de esos contraespacios y de las burbujas somatopolíticas y a su vez la experimentación y teorización de las prácticas asociadas sobre el placer, y sobre el saber resultante de ello en las heterotopías es una rama de la contrasexualidad. La amplia gama de relaciones de posibilidad, el devenir de comunidades selectivas y de líneas físicas del B transexual. Los espacios heterotópicos son diversos. No hay una sola forma de heterotopía, sino que cada lugar heterotópico es multiforme, mutable, en ocasiones efímero y con rasgos particulares de acuerdo con el contexto de su aparición, construcción, uso y disolución. Un ejemplo brillante de donde podemos apreciar cómo el poder es ejercido como técnica de producción de placer, generando una comunidad delictiva que habitó una arquitectura heterotópica de experimentación contrasexual, es el artículo de Gail Rubin que se llama The Catacombs, a Temple of the Butthole. Durante la década de los años 60 y 80, 70 y 80, en el área de South Market de San Francisco, existió un lugar privilegiado para las prácticas colectivas del BDSM y el fisting, en fiestas privadas que congregaron una comunidad diversa de cuerpos reunidos para poner en marcha verdaderas empresas políticas de intensificación de las tecnologías del placer. Heredero de la flamante cultura gay leather instaurada en los años 60 en San Francisco por los bares White Knock y The Toolbox, The Catacombs no nació con la pretensión de convertirse en un exitoso club de sexo, sino como un regalo de cumpleaños de Steve McKitcher hacia su amante Michael Chaprey. Steve y Michael convirtieron el sótano de su casa victoriana en un calabozo contrasexual y paulatinamente el lugar se volvió uno de los antros más queridos por la comunidad de su tiempo. De inicio, The Catacombs era principalmente un lugar para fiestas gay de fisting y aunque siempre mantuvo un ambiente BDSM, fue mutando fluidamente acorde con los tipos de fiestas que tuvieron lugar en sus instalaciones. Gail Rubin realizó un excepcional trabajo etnográfico sobre la dinámica política que tuvo lugar en The Catacombs, fechando, situando y precisando en sus descripciones las tecnologías, artefactos y prácticas comunitarias, así como la artificialidad de la construcción del espacio localizado como un archipiélago privado para el sexo radical. Los códigos y reglamentaciones para ingresar a las fiestas sexuales eran rigurosos y estrictos. No cualquiera entraba al lugar y ya dentro había acuerdos implícitos de protocolos necesarios para la correcta ejecución del proyecto ceremonial de la noche, que eran la sinceridad, el respeto mutuo y el interés. No tenías que ser un galán guapo con pectorales tonificados o un enorme pene para estar en la lista de Steve.
La belleza física no era menospreciada, pero The Catacombs no era sobre ser lindo. Era sobre experiencias corporales, conexiones íntimas, compañerismo y pasar un buen rato. Para disfrutar de las fiestas, una persona tenía que ser un practicante serio o bien un novato interesado, y tenía que saber cómo comportarse en una fiesta sexual o mostrar alguna habilidad y disposición para aprender la etiqueta apropiada. Steve implacablemente expulsaba del lugar a cualquiera que fuera grosero, incapaz de usar responsablemente sus drogas o quien indebidamente perturbaba la capacidad de los otros para divertirse. En The Catacombs, la desnudez era el código de vestimenta junto a los arneses, los brazaletes, los cock rings o atuendos mínimos de cuero. La temperatura era controlada para ofrecer una atmósfera climática agradable para los cuerpos desnudos que en el transcurso de las noches se entregarían a fiestas de éxtasis y experimentación. Había una cuidadosa división en la organización de los espacios. Luego de ser recibido por un sonriente hombre desnudo, los invitados entraban en un primer cuarto para desvestirse y dejar sus pertenencias. Posteriormente podían ingresar a un espacio situado en el frente para socializar, cuya similitud a cualquier bar leather era patente, salvo por tener un ambiente más íntimo en el que todos estaban desnudos, practicando, fumando, coqueteando, bebiendo o descansando. El arte homoerótico con claras alusiones al fist fuck adornaba el cuarto con una luz tenue y una música a bajo volumen. El frente era donde la gente entraba para sentarse, saludar a sus amigos, consumir sus drogas, terminar sus manicuras y hacer la transición del mundo cotidiano al espacio de juegos. Se trataba de una frontera que hacía la suerte de espacio de cruce entre la realidad cotidiana de las calles y las siguientes habitaciones privadas dispuestas para las actividades lúdicas y sexuales. Del mismo modo que se entendía implícitamente que la parte del frente era para socializar y relajarse, también era claro que la parte trasera era para el sexo. La parte trasera en The Catacombs se dividía en dos cuartos, la suite nupcial y el calabozo. La suite nupcial era un acogedor cuarto que tenía al centro una enorme cama de agua adornada con un dosel elegante, además de estribos de cuero para las piernas de los bottoms. El último nivel era el calabozo, lugar privilegiadamente destinado al fisting y el BDSM. El calabozo contaba con una enorme jaula de hierro negro atornillado al piso, un montacargas de suspensión al centro, una cruz de madera para las prácticas de azotes, una acolchada mesa cuyo diseño permitía tener el trasero del botón levantado y con sus piernas en el aire, dos mesas de operaciones médicas perfectas para la tortura corporal, latas colgantes con abundante lubricante dispuestas estratégicamente a los costados y en la mitad trasera un par de equipados columpios sexuales de cuero. El templo de Catacombs se construyó con una delicada, exquisita y detallada atención a cada uno de sus elementos para brindar un espacio de gran comodidad, limpieza, seguridad y confianza. Su atmósfera, enmarcada en una protocolaria seriedad, utilizaba instrumentos de tortura y dolor físico para producir júbilo, gozo y disfrute corporal. La música, por ejemplo, era cuidadosamente seleccionada y su ritmo iba marcando el devenir de la intensidad de la noche, pasando desde sugerentes letras de canciones disco hasta oscura, potente y profunda música electrónica. The Catacombs no fue una única heterotopía contrasexual, sino que cada noche, cada fiesta, cada encuentro y cada celebración eran a su estilo una singular heterotopía que existía según los participantes involucrados, sus cuerpos, sus prácticas y sus placeres. The Catacombs fue una heterotopía y un laboratorio contrasexual de creación, invención y experimentación con prácticas de saber placer que noche a noche, en cada encuentro, con cada fiesta y en cada cuerpo de manera singular y comunitaria, se reinventaban y multiplicaban, y donde el orgasmo de cada cuerpo era un elemento crucial dentro de la agenda y las ceremoniales de los proyectos de cada noche. Kel Rubin nos invita a no olvidar que en una sociedad y contexto histórico cuyas prácticas sexuales son restringidas, aburridas y normativas, The Catacombs fue un sitio experimental que fomentó, celebró y valoró la diversidad de capacidades sensoriales de los cuerpos para la intensificación y diversificación del uso de los placeres. Hay aquí inspiración para otros tiempos y lugares. Habrá un renacimiento del sexo, habrá nuevos crews, nuevas fiestas y nuevos horizontes. Y los mejores tendrán algo de la gracia, la energía y la vitalidad de The Catacombs. Finalmente, los usos subversivos de las tecnologías corporales del placer todavía no han sido imaginados, experimentados ni teorizados
mínimamente, sino solo como destellos difusos, siendo un campo en vías de estudio crucial, vital y necesario, porque sus exploraciones resultarán decisivas para una transformación social radical todavía no imaginada de los campos del poder. Los trazados urbanísticos, los diseños de los espacios arquitectónicos y el uso que se le puede dar a partir de ciertas prácticas eróticas incidentes tienen la cualidad de transformación comunitaria y de producción de subjetividad contrasexual. En el caso particular de The Catacombs, podemos afirmar que el lugar fue un espacio heterotópico para la experimentación de prácticas de inversión contrasexual y de nuevas formas de producción de subjetividad al margen de las normas políticas, culturales y discursivas de la sexualidad heteronormativa y genitalista. En medio de la ciudad heterosexual, con sus normas morales. Gracias. En medio de la ciudad heterosexual, con sus normas morales procreativas, códigos performativos binarios de género y gentrificación de la urbanidad, The Catacombs fue un archipiélago privado para la experimentación con el uso de los placeres a través de las artes contrasexuales del BDSM y el fisting. Hasta aquí he comentado una de las prácticas del templo experimental de The Catacombs, solo para advertir que es el underground de una vasta cartografía del deseo denominada el Valle de los Reyes, en cuya superficie el proyecto de la intensificación de los placeres de la carne desde hace muchas décadas desborda los confines políticos del cuerpo. Gracias. Bueno, ahora toca el turno a Janet Flores Botello. Su ponencia se titula Mapear la invisibilidad, apuntes a través de las geografías de la sexualidad. Voy a leer su semblanza. Bueno, Janet es geógrafa feminista con formación en derechos humanos. Ha formado parte de los seminarios La perspectiva de género, un enfoque multidisciplinario, espacio, conceptos y temas y arquitecturas feministas. También cursó el 10º Diplomado Sexualidades, Cuerpo, Derechos Humanos y Política Pública en el CIEC de la UNAM y también colaboró en el proyecto Masculinidades y Riesgo, construcción de la identidad varonil en la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Estoy muy contenta y agradecida de que nos podamos reunir y compartir ese espacio. Mi nombre es Janet Flores y lo que hoy voy a compartirles en este trabajo que quise nombrar Mapear la invisibilidad, apuntes a través de las geografías de las sexualidades, es un conjunto de ideas sobre este subcampo, sobre el recorrido histórico que han tenido para convertirse en un campo de estudio cada vez más amplio, diverso y reconocido al interior de la geografía. Más que una definición de las geografías de las sexualidades, podríamos decir que tienen un punto de partida en común. Linda Johnston, geógrafa neozelandesa, menciona que la sexualidad y el espacio se constituyen mutuamente. El espacio hace a la sexualidad y la sexualidad hace al espacio. Emily Kasiak, geógrafa estadounidense, menciona que las geografías de las sexualidades se ocupan en estudiar y analizar cómo las narrativas sobre la geografía y la sexualidad son co-constitutivas. Y David Bell y Jill Valentine, que son de Reino Unido, nos mencionan algo muy similar, que dentro de estas geografías lo que se hace es pensar las formas en que lo sexual y lo espacial se constituyen mutuamente. Y con esto ya nos dejan una base clara de cómo se está pensando el espacio y la sexualidad. El espacio no como un telón de fondo estático sobre el que ocurren cosas, y la sexualidad también está concibiéndose como un conjunto de deseos, identidades y conductas sexuales que no están restringidas a ciertas prácticas y que al mismo tiempo pueden ser sancionados o regulados. Tanto la sexualidad como el espacio se encuentran en constante transformación. Al mismo tiempo, este punto de partida tiene que ver con una respuesta o con una crítica a la producción del conocimiento geográfico tradicional, aquel que Gillian Rose ha descrito como masculinista. Es decir, que mientras pretende ser exhaustivo, se olvida de las mujeres y claro, podemos ampliar
esa reflexión hacia los sujetos que no necesariamente coinciden con esa norma del hombre heterosexual blanco perteneciente a cierta clase social. Pero justo las consecuencias de este sesgo masculinista en la producción del conocimiento borra, invisibiliza o niega otras experiencias y preocupaciones. Las geografías de las sexualidades se han relacionado bastante con las geografías feministas. Las geografías feministas diríamos que pueden situar sus inicios alrededor de la década de los 60, con esa incorporación de la teoría feminista y la adopción de categorías analíticas como la del género. Y, por supuesto, algo muy importante, el asumir una postura y un compromiso político asociado a esa teoría al interior de la academia, comprometido con el reconocimiento de la subordinación de las mujeres y lo femenino frente a los hombres y lo masculino, con la intención también de transformarlo. Algo que ha hecho el feminismo es analizar la sexualidad tomando en cuenta esas asimetrías de poder que tienen que ver con el género. Sin embargo, sí habría una distinción entre las geografías feministas y las geografías de las sexualidades. Eso porque surgen algunas complicaciones en cuanto a cómo se entienden ciertas categorías, como la de género y precisamente la sexualidad. Género, en una de sus facetas, se ha tomado como sinónimo de mujeres, y sexualidades muchas veces se toma por sinónimo de sexualidades disidentes y se presta especial atención a la homosexualidad masculina. Entonces, género y sexualidad no son exactamente lo mismo, pero sí mantienen un diálogo constante, a pesar de requerir marcos propios para su desarrollo. Una de las referencias más conocidas y una fuente de consulta casi obligatoria en geografías de las sexualidades es Mapping Desire, editado por Jill Valentine y David Bell en 1995. Este libro es presentado como el primero en explorar la sexualidad desde una perspectiva geográfica, y ahí reúne 19 artículos organizados en 4 secciones: cartografías, identidades, espacios sexualizados, global, local, lugares sexualizados, local, global, y sitios de resistencia. En estos 19 artículos nos permiten acercarnos a la sexualidad en relación al espacio a través del cuerpo, la ciudad, lo rural, la salud, el trabajo y la ciudadanía. Algunos de ellos lo hacen más desde el plano teórico y otros con el abordaje de casos de estudio. Este libro fue publicado en 1995, pero justo diríamos que el inicio de este subcampo dentro de la geografía puede situarse un par de décadas antes, a finales de 1970, bueno, en la década de los 70. En estos trabajos, la primera intención es ubicar en el mapa los espacios gay más visibles en las ciudades occidentales contemporáneas. Los movimientos sociales en los años 60 y los 70 tuvieron un impacto muy importante en los temas que se consideran importantes en geografía, con esa incorporación de categorías como el género, su intersección con la raza o pertenencia étnica, la clase, pero la sexualidad se había mantenido como un asunto que no importaba dentro de la geografía, o que no debía ser abordado desde ahí, quedaba como fuera del mapa, ¿no?, para la geografía. En estos estudios que iniciaron al final de esta década, comenzó una inquietud sobre la importancia de las bases territoriales para la expresión y la vivencia de las sexualidades, y también para la consolidación de una comunidad, no en el sentido de una comunidad pequeña en donde todas las personas se conocieran, sino con ese sentido de pertenencia a un grupo con rasgos comunes. Y en la década siguiente, en 1980, surge una publicación de City and the Grassroots del sociólogo español Manuel Castells, que es reconocido como uno de los libros más importantes sobre movimientos sociales. Y en esa publicación dedica un apartado especial a la ciudad de San Francisco.
y dentro de ella aborda la comunidad gay de esta ciudad y la describe como una comunidad poderosa que ha alcanzado visibilidad y representación política con independencia a nivel espacial, económica, política y cultural. Eso como resultado, en parte, de la edad, la formación educativa y la militancia de quienes le conforman. Para Castells, esas características que había adquirido la comunidad gay en San Francisco estaban fuertemente relacionadas con la concentración espacial. Esa concentración espacial les habría permitido generar autonomía y lograr la conformación de un movimiento por los derechos humanos para terminar con la discriminación basada en las preferencias. Lo que hace Castells es delimitar el barrio gay o espacio de liberación de acuerdo a la residencia y también a la presencia de varios servicios. Una particularidad es que Castells solamente habla de los hombres gay, no de las mujeres lesbianas, porque para él hay un comportamiento espacial diferenciado por género, en el que los hombres se relacionarían con el espacio desde una intención de dominio y las mujeres más bien priorizarían las redes de los vínculos de afecto y las redes entre ellas, pero sin esa intención de dominio sobre la base espacial. Entonces, para Castells, pues eso resulta como en una dispersión y en la invisibilidad de las mujeres lesbianas, al menos en este barrio. San Francisco pues lo describe como resultado de la migración también, que había sido atraída justo por una atmósfera de libertad desde los años 50 y que se había constituido como representativo de una orientación sexual, de una revuelta cultural también y con una consolidación política bastante importante. Y justo esto nos muestra cómo también las geografías de las sexualidades se nutren no solo desde dentro de la propia geografía, ¿no? Sino con un diálogo constante con otras disciplinas como la sociología, en este caso, pero también la arquitectura, la antropología. Lo que también aportó esta publicación fue a reconocer la influencia de la comunidad gay en los procesos de gentrificación, ese proceso de desplazamiento de residentes por nuevos vecinos con mayor poder adquisitivo y un cambio también en los servicios y establecimientos comerciales como una expresión del neoliberalismo a escala del barrio. Y justo ese tema recibe bastante atención en la década de los 90, en los estudios que se realizan sobre esta rama. Algo también que ocurre en los 90 fue la adopción de la categoría de la interseccionalidad, que ha contribuido al reconocimiento de la diferencia. La perspectiva interseccional permite identificar cómo diferentes modos de poder, el capacitismo, el clasismo, la homofobia, se entrelazan para producir un tipo de opresión específica. La interseccionalidad permite a la geografía explorar la variedad en que los procesos de marginación son vividos y sentidos de acuerdo a las posiciones subjetivas particulares. Y también con ello permite desmitificar ese imaginario o ese estereotipo de la riqueza de hombres gays y de lesbianas. Janet, te quedan 4 minutos. Ok. Inicialmente las ramas que se interesan por las sexualidades son la geografía cultural y social, pero también esto ha sido abordado desde la geografía urbana y ha tenido cambios importantes con la geografía económica, abordando la economía rosa y la geografía política, por ejemplo, a través de la ciudadanía sexual. Hacia los años 2000 también hay una fuerte influencia de la teoría queer, por ejemplo, con la influencia justo del género en disputa de Judith Butler. Se comienzan a introducir otras microescalas como el propio cuerpo asociado a la vivencia y a las emociones, el tema de las migraciones relacionado a la sexualidad, la homonormatividad como esas prácticas que no cuestionan al neoliberalismo, por ejemplo, sino que se asimilan, y estas tecnologías digitales que ahora permiten encuentros fuera del encuentro pues cara a cara, ¿no? En un espacio físico.
Para construir esta trayectoria, lo que procuré hacer fue revisar bibliografía que abordara este tema. Y pues bueno, algo muy evidente es que la mayoría de ellos son realizados en países que podríamos considerar como del norte global, a excepción de geografías feministas, en donde queda claro también que la introducción de estos temas ha sido mucho más reciente. Mientras en los otros comienza a hablarse en la década de los 70, en México comienza hacia finales de los 90. Algo también que surge en las tendencias de estos estudios son dos caminos bastante marcados: espacios que se consideran favorables asociados al norte global y a los espacios urbanos, y espacios que se consideran desfavorables u hostiles, aquellos que corresponderían al sur global o los espacios rurales. Sin embargo, no podemos mantener una visión como generalizada, ¿no? Sabemos que dentro de ellos hay diversos matices y que así como se expresan espacios de liberación, también está presente una expresión espacial de homofobia y estigma. Y a manera de reflexiones finales, podemos pensar que las geografías de las sexualidades son importantes para ampliar ese entendimiento de cómo es vivida, sentida y pensada la sexualidad y su diversidad a través del espacio. No se trata solamente de agregar un subcampo más a la geografía, sino de cuestionar esa homofobia institucionalizada y con ello contribuir al reconocimiento para una vivencia del espacio más justa y libre de discriminación. Un poquito de mis referencias y muchísimas gracias. Bueno, ahí les voy a leer algo aquí que dice, excelente presentación, Andrés. Saludos desde la red LIES de parte de José Octavio Hernández. Para Eric, me parece que estás abordando un tema sumamente importante. Muchas felicidades. Estás considerando la homofobia interiorizada como una condición por la cual declaran o no su orientación sexual como una limitante importante en su interacción con otras personas homosexuales. Es una pregunta. Bueno, y felicidades para todos. Y aquí hay una felicitación también para la primera ponencia, porque no dice para quién, pero como el minuto es, el que llegó es a las 16:17, pues es para la primera ponencia. Eric, ¿quisieras contestar la pregunta? ¿Quieres que te la repita? Sí, por favor. Te la repito. Dice, me parece que estás abordando un tema sumamente importante. Muchas felicidades. Y aquí viene la pregunta. ¿Estás considerando la homofobia interiorizada como una condición por la cual declaran o no su orientación sexual y como una limitante importante en su interacción con otras personas homosexuales? Bueno, muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Pues es complejo. Yo en realidad esta presentación y casi todos los testimonios, yo los enmarco más bien, digo, por supuesto que existen estas cuestiones de homofobia internalizada o interiorizada, pero yo me quería enfocar más bien a estas estrategias de resistencia en las cuales, a pesar de que ya se hayan aceptado los sujetos como homosexuales, digamos, aceptado ellos mismos como personas homosexuales, pues de cierta forma tienen que negociar también con la heteronorma y con los distintos espacios en los cuales se desarrollan. Entonces creo que estamos hablando de dos puntos distintos en los cuales hay una suerte y la investigación más extensa pues habla justamente de esto, ¿no? De cómo hay un proceso de construcción en el cual interfieren pues todas estas cuestiones de homofobia interiorizada y en los cuales el sujeto pues de cierta forma tiene que lidiar con la aceptación propia de su homosexualidad y ya pasando digamos que ese punto pues es cuando resultan estas estrategias de resistencia en las cuales, pues si bien no siempre son como estas estrategias en las cuales desafían directamente al sistema heteronormativo, pues sí les permiten sobrevivir y existir en estos espacios
sin ser agredidos, sin ser, pues de cierta forma, afectados por esta heteronormatividad, ¿no? Que pues ciertamente a veces incorporan mucha de la heteronormatividad en estas estrategias, ¿no? Y entonces estas partes en las cuales pues no muestran afecto en público o en sus hogares familiares, actúan de cierta forma, ¿no? Una parte que ya no alcancé a comentar, pero es que varios de los informantes en este estudio migraron de otros estados de la República a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces este también es una parte importante de cómo lidian con la heteronormatividad, es decir, de cuando salen de sus estados natales más restrictivos a llegar a la Ciudad de México, en la cual pueden vivir de forma un poco más libre, un poco más abierta, y cómo van negociando también cuando tienen que regresar, ¿no? A estos estados. Entonces, Diego, por ejemplo, cuenta cómo él tiene que remasculinizarse, digamos, en su expresión de género, dejar de utilizar ciertos colores, no pintarse las uñas, y entonces cómo todos estos factores se intersectan y cómo los sujetos pues despliegan, yo lo que busco explicar es que los sujetos tienen agencia, ¿no? O sea, que la heteronorma, digamos, que no los aplasta, no es una cuestión que estén subyugados, sino que tienen agencia para accionar ciertas cosas, ¿no? No sé si contesté la pregunta, pero bueno, por ahí va. Tienes tu micrófono apagado, Rocío. Perdón, voy a leer otra. Voy a leer. Para Janet. Primero, felicidades. Estudio la maestría en la Universidad de Guadalajara y justo estoy estudiando la masculinidad en jóvenes de Ecatepec, Estado de México, lugar conocido por la violencia que se vive y particularmente hacia las mujeres. Ante ello y desde tu punto de vista, aquí viene la pregunta, ¿podría haber una relación entre el espacio geográfico y las concepciones de género, en este caso, la masculinidad? Ok, muchas gracias. Bueno, sí es una pregunta bastante amplia y con una respuesta que considero sería bastante compleja. Si lo pensamos en esta localización, ¿no? En estas relaciones que pueden tejerse en el espacio, diríamos que no sería la violencia, por ejemplo, o alguna de esas situaciones una cualidad propia del espacio, sino algo que es posibilitado, ¿no? De acuerdo a las relaciones sociales. En el proyecto en el que colaboré, lo que hacíamos era realizar trabajo de campo, investigación con grupos de varones jóvenes que realizaran prácticas de deportes extremos como parkour, skate y barras. Entonces, lo que notábamos ahí es que sí había una carga o una apropiación por parte de los varones que se percibía como hostil o como excluyente hacia las mujeres y que eso, aunque no sea una violencia como tangible y directa, sí influía en una percepción como de la inseguridad que se traducía en exclusión de las mujeres, ¿no? Entonces, un poquito por ahí la respuesta. Bien, vamos a ver si tenemos otras preguntas. Hay aquí otra que hace María Teresa Vázquez. Dice, la población gay, clase media, alta y alta en San Francisco ha desplazado, gentrificado a la población de clase trabajadora y latina que vivía en el barrio de la Misión. Esa es la importancia de complicar nuestros análisis con los lentes de la interseccionalidad. Quería saber si Janet Flores revisó este proceso. Ok, de manera profunda no lo he revisado, pero he procurado como buscar ejemplos similares en otras ciudades, por ejemplo, ciudades de España, ¿no? En donde ocurre este desplazamiento, en donde, claro,
la propia orientación sexual o la preferencia no es la que determina en la participación en el proceso de gentrificación, sino que tiene que ver con cuestiones justo que atraviesan la interseccionalidad pasando por la clase. Entonces, sí, gracias por la recomendación. También exploraré como casos similares y profundizaré en el caso de San Francisco. Bien, gracias, Janet. Bueno, todavía esas son todas las preguntas que tenemos hasta ahora, pero podemos aprovechar el tiempo ya que tenemos tenemos algunos minutos. Si ustedes quisieran preguntar algo entre ustedes mismos, o sea, si algún ponente le quiere preguntar a alguien más aquí de la mesa, también sería interesante escucharlo. Porque también cuando nos escuchamos entre nosotros nos surgen ciertas preguntas o comentarios o recomendaciones. ¿Alguien quisiera dirigirse a alguien de la mesa? Yo quisiera, me tomé la palabra. No, yo agradecer a los compañeros, la compañera que presentó, me fascinaron las presentaciones y especialmente la de Marce. Me pareció súper interesante, entonces quería hacerte una pregunta en relación a esta producción del cuerpo deseado y el rol que tú destacas ahí, que aparece con mucha fuerza la biomedicina y el poder legislativo, ¿no? Tú hablaste también del caso chileno y a mí me voló la peluca porque no tenía idea que en Chile había pasado eso en los 60, porque como que retrocedimos tanto ahora con el tema de los derechos sexuales de las personas y de la identidad de género, que es como, me parece que es como de otro Chile, ¿no? Entonces quería preguntarte si en tu investigación aparecen hitos, ¿cierto?, que revelen cómo, por ejemplo, en el caso de la biomedicina y el poder legislativo, se generan estos avances al principio, o sea, a mediados del siglo XX, y luego retroceden, ¿no? ¿Qué lleva a que esas situaciones ocurran? Eso. Bien, la verdad que no tengo como un registro tan acabado de la trayectoria chilena en general, digo, de estos avances y retrocesos que vos mencionás, pero es bastante interesante si comparamos con otros procesos de la región que se produce este ir y venir, ¿no?, en las conquistas del movimiento trans y transgénero y transexual. Me parece que es interesante pensar cómo las conquistas no están completamente ganadas de forma permanente, sino que son una disputa discursiva, ¿no?, también en algún punto. Me parece interesante particularmente el caso de los activismos transexuales, cómo ellas lograron poner en escena una performance de su propia sexualidad vinculada a la reificación de este binario genérico de hombre y mujer, y utilizando muchas veces esta terminología que hoy por hoy consideraríamos inadecuada para referirse a la transición de género, ¿no? Esta idea de un cuerpo equivocado o de haber nacido en un cuerpo equivocado, son conceptos que la teoría queer y que toda esta nueva tematización de lo trans como un amplio espectro de experiencias indiferenciadas, las transexuales discursiva. Y esa clave les permitió generar una incidencia en diferentes espacios. Digamos, yo acá hablé más que nada de la cuestión jurídica, pero es cierto de que hubo una fuerte disputa ante la justicia, ante el Estado para pedir la reforma de esa ley de medicina, y también ante los medios de comunicación. Hay otro material de archivo que es bellísimo, en donde en un programa periodístico de la hora pico, del prime time de la televisión argentina en el año 92, en una encuesta telefónica, el 52% de los televidentes están a favor del cambio de género, lo cual es muy increíble para esa fecha, ¿no? Creo que también la apuesta es como, o la apuesta de mi propuesta de investigación es no solamente pensar el espacio, creo que tenemos una tendencia a pensar en una línea como muy progresiva y teleológica, tanto el espacio como el tiempo, y pensar que las cosas antes eran malas y que ahora son mejores, o que en los centros las cosas funcionan mejor que en las periferias,
Y me parece que hay que empezar como a deconstruir esa idea y empezar a pensar el tiempo y el espacio desde una perspectiva más caleidoscópica, en mosaicos, ¿no? Donde hay diversidad de experiencias en distintos momentos y en distintos lugares. ¿Alguien más? Yo quisiera tomarme un minuto en realidad solo para agradecer las ponencias de los pares. Me han parecido todas muy interesantes. Hay temas afines, intereses comunes, obviamente, pero sin duda ha sido un espacio muy enriquecedor. Disfruté mucho cada una de las ponencias, porque creo que cada una de ellas también reflejaba elementos particulares y distintivos de esto que nosotros entendemos como el género, la identidad sexual. Así es que es solamente eso, felicitarlos y agradecer esta oportunidad de haber podido participar en esta mesa, particularmente en el contexto de este congreso. Muchas gracias y felicitaciones a todos y todas. Adelante, Patricio. Bueno, también sumarme a las palabras, agradecer también la instancia. Fue súper interesante escuchar todas sus ponencias. Yo soy estudiante, como se nombró anteriormente, medicina, así que creo que es súper enriquecedor también todas estas áreas y escuchar estos trabajos, porque tarde o temprano aportan de manera directa en la calidad de vida de quienes serán nuestros futuros pacientes también, en el caso de lo que yo estoy estudiando, y que enriquecen mucho el aprendizaje. Así que excelentes exponencias, a mí me encantaron todas, sobre todo la de Marce, cuando empezó a hablar de Chile, de la cirugía, quedé igual que María Pía, fue maravilloso haber escuchado eso, así que excelentes todas. Así que muchas gracias por la oportunidad y por la distancia de haberlos conocido y conocidas. Bien, ahora les voy a leer dos comentarios que nos acaban de llegar y si quieren y seguimos teniendo un poquito de tiempo, porque ya además tenemos 6 minutos, podemos hacer otra pregunta entre ustedes, ¿sí? A ver, permítanme. Este es un comentario que dice: revisé a Manuel Castel sobre esta gentrificación de una clase alta y privilegiada y gay en desfavor de los latinos de la clase trabajadora. Además, Castro, el barrio gay en San Francisco, es principalmente masculino, no de lesbianas. Son elementos que se deben de desmenuzar, porque entonces estaríamos ante una repetición del privilegio masculino en la apropiación de espacios urbanos. Es un comentario de María Teresa Vázquez Castillo. Y otro comentario es: muchas gracias por las ponencias tan interesantes. Me alegra además escuchar sobre estudios de las comunas del sur de Chile como Temuco. Respecto a esta investigación, a los 3 expositores, aquí está la pregunta: ¿cuáles son los mayores factores que causan discrepancia dentro de la misma comunidad homosexual masculina que entre ellos mismos se tachen de tóxico? Y otros palabras con las que se refieren a ellos. ¿Sí? Bien, bueno, como comentamos al comienzo, la verdad es que este estudio tiene en principio otro objetivo, que es un estudio biosocial, y donde una de las aristas que nosotros analizamos fue esta dimensión social. ¿Ya? Entonces, en realidad, muchos de estos resultados nos parecieron muy interesantes de mostrar, y estimamos que es importante continuar también investigando respecto de cómo surge esto. Ya hay mucho en la teoría que se plantea respecto de este proceso de la autoaceptación, de lo que comentaba, por ejemplo, Eric, en relación a cómo ocurre un proceso en términos de lo privado y otro que parece ser como paralelo desde lo público, y creemos que esto está vinculado de alguna manera también con el cómo las personas perciben a la comunidad gay, a la comunidad homosexual, desde estereotipos y prejuicios que están alimentados socialmente también. Es decir, las personas son homosexuales, pero en el fondo no pueden desprenderse de toda esta aculturación que traen encima, donde la cultura dominante tiene esta visión y esta percepción tan estigmatizadora respecto de la comunidad homosexual.
y donde estos prejuicios afloran a cada momento en los discursos. Como lo mencionaba, por ejemplo, José Patricio, es impresionante cómo estas personas que nosotros entrevistamos y encuestamos refieren el haber escuchado de manera muy constante afirmaciones de carácter muy peyorativo, muy negativo en relación a las personas gay, ¿ya? Y creemos que de alguna forma es imposible el desprenderse totalmente de estos efectos de el crecer en una cultura que es en el fondo heteronormativa y donde obviamente existe esta mirada negativa a partir de aquello que es diverso y distinto. Y obviamente donde entra, por supuesto, la comunidad homosexual. ¿Alguien más quiere comentar de los tres ponentes? Tenemos 3 minutos. Sí, yo quería complementar un poquito, que sumado a lo de Carolina, igual como muy cortito para que León alcance. Nosotros nos atrevemos o nos animamos a interpretar esto muy incipientemente desde la violencia simbólica que habla Bourdieu, ¿cierto? Y esta violencia ingerida de forma inconsciente, ¿no? Que se introyecta a través de mecanismos que nosotros no somos capaces de identificar, ¿no? Entonces, ¿cómo al hacer un ejercicio un poco espejo, aparecen, florecen, emergen, salen, ¿no? En un espacio donde es posible soltar la lengua sobre estas cosas. Entonces creo que de alguna manera eso lleva a que las personas apliquen y autoapliquen este tipo de valoraciones. O sea, dicen, no nos identificamos, pero también algunos decían, sí soy promiscuo, sí soy, o sea, utilizan estos mismos adjetivos, ¿no? Calificativos. Entonces, esta es como una interpretación que nos animamos a hacer de forma muy incipiente, pero habría que profundizar. Bien, muchas gracias. Yo por mi parte les quiero decir que me siento afortunada de haber moderado esta mesa porque el tema de las sexualidades es parte de mis temas de investigación y todos los temas que se presentaron son muy interesantes, muy importantes y excelentemente presentados. Bueno, pues me despido, que estén muy bien y que sigan investigando sobre esto que les encanta y nos encanta. Bye. Chao.